Cintia Mejía de Honduras, que nos va a presentar este artículo muy interesante. Es una revisión sistemática sobre factores de riesgo y predictores de dengue grave, muy importante pues debido a la aplicación de esta metodología de revisión sistemática y también al tema, ¿no? Y a la importancia que tiene para toda la región de las Américas el tema del dengue. Bueno, Cintia, bienvenida. Adelante con tu presentación. Buenos días, mucho gusto, me disculpo, pero sí me costó un poquito entrar. Bueno, entonces, como lo decía el profe, mi nombre es Cintia Mejía, soy médico, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y pues estudiante de la maestría en epidemiología aplicada por TDR de la cohorte 20 de la Universidad de Antioquia. Una consulta, ¿ustedes logran ver mi presentación? Sí. Ok, Sí, gracias. Muy ponla bien. en modo presentación, La voy Cintia. sí, ahorita, para que iniciemos, a ver. Está muy bien, ahí se ve muy bien. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de este artículo. Permítanme que no cambia. Es que tengo problemas, no sé por qué pasa. ¿Ustedes logran ver si avanza la presentación? No, no Está, avanza. está quieto. Exacto, me pasa lo mismo, no sé qué le pasa. Si quieres, guárdala en PDF y si no tienes animaciones es mucho más sencillo que haga las transiciones en PDF. Ah, ya, lo logré. Gracias. Entonces, vamos a iniciar hablando de dónde se encuentra publicado el artículo, que es en esta revista de la BMC, que es una editorial británica que es especialista en publicaciones de acceso abierto, y todos sus artículos son revisados por pares, de alta calidad. Entonces, el artículo se encuentra justamente en esta revista, en Infection Disease Authority, que también es una revista de acceso abierto y publica áreas temáticas y métodos que abarcan cuestiones que son esenciales para la salud pública, pero que están relacionadas con las enfermedades infecciosas de la pobreza. Todos los artículos que la revista tiene pues están indexados en Medscape, en Podman, en Scopus, entre otras, ¿verdad? Y acá podemos ver el factor de impacto que la revista tiene y el index que es de 39. Entonces el artículo se llama Predictores clínicos del dengue grave, revisión sistemática y metaanálisis. Y acá podemos ver los investigadores, que son Tishen y sus colaboradores. Entonces, ya para entrar en contexto, pues para el año 2010 se estimó que hubo 390 millones de infecciones por dengue, de las cuales 96 millones se presentaron clínicamente como dengue grave, y de estas pues hubieron 21.000 muertes a nivel mundial. También es importante decirles que Asia soporta el 70% de toda esa carga global que tiene el dengue, y que la incidencia del dengue pues también ha aumentado drásticamente en las últimas 2 décadas, con un aumento aproximadamente de 8 veces, y pues se ha asociado con brotes explosivos y con expansión geográfica a nuevas áreas. Pues el dengue es una infección arboviral que es causada por un virus del dengue, el DEMP, que pertenece a la familia Flaviviridae, y se han descrito 4 serotipos del DEMP, que va del DEMP 1 al DEMP 4, y circulan alrededor del mundo. Pues la infección conduce a un amplio espectro de
de manifestaciones clínicas que pueden ir desde una infección asintomática hasta un dengue grave o un síndrome de choque por dengue que pues pone en peligro la vida de los pacientes. En muchos países asiáticos el dengue grave es la principal causa de hospitalización en los niños y se estima que tiene una tasa de letalidad del 5%. No existe un tratamiento específico para el dengue. La vacuna contra el dengue solo tiene licencia en 20 países y pues la limitante es que no se puede utilizar en niños menores. Por eso es bien importante la identificación rápida de los casos graves y el manejo clínico adecuado. Es el pilar para evitar los casos fatales que se relacionan con dengue. Entonces, esto incluye monitorear la fuga de plasma, iniciar el reemplazo de líquidos, para prevenir el choque y la muerte. Entonces, un enfoque racional del manejo de los casos graves y el manejo clínico adecuado, pues son como los determinantes del dengue grave, y todo esto es clave para mejorar los resultados clínicos de los pacientes. Entonces, el artículo menciona que el objetivo de la revisión sistemática y el metaanálisis fue identificar predictores del dengue grave, porque dicho conocimiento pues es útil para los médicos para que puedan identificar los grupos en riesgo de dengue grave y que puedan iniciar intervenciones rápidas para evitar muertes. El artículo en ningún momento menciona una pregunta de investigación. No se encontró, solamente menciona lo del objetivo. Los métodos y los resultados de la revisión sistemática y el metaanálisis lo informaron de acuerdo con las recomendaciones de las pautas PRISMAS. Entonces, ellos en sus archivos adicionales colocan colocan esta escala, ¿verdad? Entonces, ellos ahí mencionan si cumplieron o no cumplieron con todos los ítems que incluye esta. Y lo único que ellos dicen que no tienen, pues, es haber hecho un protocolo antes de realizar la revisión. De ahí que cumplen con todo lo demás, pero ya lo vamos a ir viendo. Entonces, para la estrategia de búsqueda, ellos realizaron búsquedas de artículos relevantes en 3 bases de datos. Utilizaron PubMed, utilizaron Scopus y utilizaron Web of Science. Y que les presento acá es la estrategia de búsqueda con los términos claves que ellos utilizaron. Es toda esta. Para los criterios de elegibilidad, esta revisión pues se realizó para identificar predictores de dengue grave y lo hicieron según las características demográficas de los pacientes, las comorbilidades y la presentación de signos de alarma. Entonces, los criterios de inclusión fueron que fuesen estudios observacionales, podían ser transversales, de casos controles o de cohorte, y que fuesen realizados en humanos, que compararan casos de dengue grave y dengue no grave, y que tuvieran pues las características demográficas de los pacientes, como ser la edad, el sexo, la etnia, la clase socioeconómica, donde estaban, de la región donde estaban ubicados, y la infección si era primaria o secundaria por dengue. Y si mencionaban comorbilidades, que podía ser asma, EPOC, que podía ser enfermedades cardiovasculares, diabetes, podía ser obesidad, sobrepeso, cáncer, entre otras. O los signos clínicos de alarma, ¿verdad? Que podía ser dolor abdominal, vómitos, agrandamiento del tamaño del hígado, derrame pleural, ascitis, sangrados, aumento del hematócrito con una disminución simultánea del recuento de plaquetas. Y para los criterios de exclusión, entonces ellos dicen que fueron informes de casos, series de casos, revisiones o cartas, estudios en animales, las presentaciones de conferencia, o estudios en los que los resultados de los pacientes pues, no se separaran en dengue grave y dengue no grave.
Para hacer la clasificación de la gravedad del dengue, ellos utilizaron dos clasificaciones, que podrían tener la clasificación de la OMS del año de 1997 o podía ser la clasificación de la OMS del año 2009. Entonces, las diferencias eran acá de la del año del 1997, que clasificaba el dengue como una fiebre del dengue. Si tenía fiebre más dos o más de los siguientes síntomas, que puede ser dolor de cabeza, dolor retrocular, mialgias, artralgias, leucopenia. Y también la otra era fiebre hemorrágica del dengue, que podía ser grado 1 y grado 2, que si tenían los síntomas de fiebre o historia de fiebre, más tendencia a la hemorragia o trombocitopenia. Y el dengue y el choque por dengue, que podría ser grado 3 o grado 4, que eran los criterios de falla, de evidencia de falla circulatoria por pulso rápido, por hipotensión. Y ya para la escala para la clasificación de la OMS del 2009, pues la clasifica como dengue sin signos de alarma, como un dengue con signos de alarma y un dengue grave. Entonces, para los resultados de búsqueda, lo que ellos hicieron es que encontraron 13.090 registros en su búsqueda inicial. En PubMed encontraron 2.962, en Scopus 6.393 y en Web of Science 3.735. Entonces, después ellos eliminaron 3.629 porque estaban duplicados. Se revisaron 9.461 por títulos y por resumen. Y de esos 501 artículos les hicieron una revisión a texto completo. Y de esos 501 quedaron 143 artículos, que fueron los que ellos incluyeron en la revisión sistemática y en el metaanálisis. Entonces, para la selección de estudios y la extracción de los datos, todos los artículos que recuperaron de las 3 bases de datos los importaron a EndNote y aquí eliminaron los duplicados. Luego en Rayan los examinaron por título y por resumen. Y también se sometieron a una revisión de texto completo para seleccionar los que iban a quedar. El proceso de selección fue realizado por 2 revisores independientes y si habían discrepancias para la selección de los estudios, hacían como una discusión y un consenso y además venía otro revisor para poder decidir. Entonces al final eran 3 si habían discrepancias. Entonces, para las características de los estudios, para mencionarles de los estudios, por ejemplo, la clasificación del dengue, del año 2009 encontraron 85 artículos, que representaba el 59.4%. De la región, eran de la región de Asia Sudoriental, que correspondía a 74 artículos, el porcentaje fue de 51.8%, y la mayoría de los estudios pues fueron transversales, 81 de ellos, que correspondía al 56.6%. Para la evaluación de la calidad, pues ellos acá utilizaron la escala de los estándares metodológicos para la investigación epidemiológica MASTER, que es un marco unificado que evalúa lo que son sesgos, evalúa la calidad metodológica y evalúa la validez interna de los estudios. Esta escala tiene 7 estándares metodológicos y va con 36 salvaguardas. Entonces, por ejemplo, ese es como el primer ítem de la escala, en la cual habla del reclutamiento de los formatos. Entonces, mencionan que si los datos recopilados después del estudio no se utilizaron para incluir a los participantes o para seleccionarlos en el análisis. Entonces, que salvaguarda se puede aplicar
a todos los diseños de estudios analíticos y se va a considerar presente si hubo más selección o si hubo exclusión de los participantes después de que el artículo inició. Entonces, si ese salvaguarda estuviese presente en los artículos que ellos revisaban, había que ponerle 1, y si estaba ausente, pues le ponían 0. Y fue con esta escala que evaluaron la calidad de todos los artículos que ellos revisaron. Para el análisis de los datos, las razones de probabilidad que fueron agrupadas con intervalos de confianza del 95%, compararon dengue grave y no grave para cada predictor. Y se estimó utilizando el modelo de heterogeneidad de varianza inversa. Y la heterogeneidad entre los estudios lo evaluaron mediante I cuadrado. Entonces, ellos lo clasificaron así. Si era bajo, era menos del 25% de la heterogeneidad. Si era de bajo a moderado, de 25 a menos de 50. Y si era de moderado a alto, entre 50 pero menos de 75. Y el alto que tuviera mayor o igual a 75. Ellos también realizaron análisis de subgrupos para comparar el efecto que tenían los casos de dengue que utilizaron la clasificación del 97 frente a la clasificación del 2009. Y también para los subgrupos de niños y adultos. Y lo que hacían era identificar factores de riesgo específicos para cada grupo de edad. Para el análisis cuantitativo, en las características demográficas, pues lo que ellos encontraron fue que los niños se asociaban positivamente con el desarrollo de enfermedad grave en comparación con los adultos, porque lo era de 1.96 y va de 1.22 a 3.13. Otro que también se asoció fue la infección secundaria por dengue, con un OR de 3.23 que va de 2.28 a 4.57. También encontraron que la diabetes se asociaba significativamente con una enfermedad grave, con un OR de 2.88 que va de 1.72 a 4.81. Y asimismo la enfermedad renal, asimismo los signos de alarma, como ser el aumento del hematócrito con disminución simultánea de las plaquetas, el dolor abdominal, los vómitos, el aumento o el agrandamiento del hígado, ascitis, el derrame pleural. Los que no se asociaron significativamente con dengue pues fueron el sangrado de encías y la epistaxis. Entonces por acá vamos a ver en el gráfico de Forest Plot con el modelo de aleatorio en el caso de los niños, que tiene un OR de 1.96 que va de 1.22 a 3.13, donde se muestra cómo el ser niño pues es un factor de riesgo para el dengue grave. Y en el caso de infección secundaria por dengue, que también tiene un OR de 3.23, que es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad grave. Y ellos esto lo hicieron para cada uno de los signos de alarma que tenían, o para cada uno de los predictores. Entonces, para el análisis de sensibilidad, ellos utilizaron un metaanálisis ajustado por sesgo, que era como algo similar a lo de la escala máster para lo de la calidad. Así fue como hicieron el análisis de la sensibilidad. En el sesgo de publicación, ellos lo evaluaron mediante un gráfico DOI y un sesgo de índice LFK. Entonces, los valores de LFK que iban más allá del +1, pues se consideraban que indicativos de asimetría y sugerían que había sesgo en la publicación. Entonces, ellos encontraron asimetrías importantes, por ejemplo, en las estimaciones del grupo de edad, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, vómito, letargo y sangrado de encías, entre otros. Pero ellos decían que
que la heterogeneidad de moderada a alta de los estudios pues podía haber explicado que encontraran estas asimetrías. Entonces, por ejemplo, en este gráfico del grupo de edad donde se puede observar que hay asimetría, y el ejemplo de la diabetes donde podemos ver que no hay asimetría. Para las características de los ellos tienen también en el archivo adicional todos los estudios que utilizaron y los ubicaron por autor, por país, por el año, por la población de estudio, por el diseño del estudio y también la clasificación, si era del 2009 o del 1997, la clasificación de la OMS. Entonces, por decirles algo, este estudio de Heir y colaboradores del año 2007 tiene como, lo fuimos a buscar a donde está la referencia, donde está publicado, y resulta ser que el artículo pues es un estudio meramente descriptivo, no utiliza medidas de asociación, entonces queda como dudas. Y no solo pasa para este estudio, sino que también hay otros que presentan esta misma situación, esta misma característica, que solo son descriptivos. Para el análisis de subgrupos, entonces todos los predictores que se asociaron significativamente en el análisis principal mostraron resultados similares con el análisis estratificado utilizando las clasificaciones de casos de dengue de la OMS del año 97 y el del 2009. Entonces, fue similar. Y también fue similar que la epistaxis y el sangrado de encías pues no era significativamente estadístico. Y en el análisis de subgrupo por edad, acá se encontró que las mujeres adultas se asociaban significativamente con dengue grave en relación a los hombres porque tenían un ORD 2.12, que iba de 1.13 a 3.97. Y ya para ir como cerrando lo que mencionan en la discusión, pues en la revisión sistemática y en el metaanálisis encontraron que los principales predictores de dengue grave fueron ser niños, fueron que fuese una infección secundaria por dengue, comorbilidades preexistentes y la presencia de signos de alarma. Entonces, en el caso de los niños, pues sigue siendo una causa importante de mortalidad significativa en los niños, y eso se podría explicar por una mayor permeabilidad vascular en los niños. Y en el caso de las comorbilidades, por ejemplo, diabetes, pues se podría asociar con el daño microvascular que existen en estos pacientes. Y pues el choque por dengue resulta del aumento repentino generalizado en la permeabilidad microvascular. Entonces, es importante concluir que estos pacientes que son niños y que tienen enfermedades preexistentes como diabetes, pues tienen que ser hospitalizados si tienen comorbilidades preexistentes, y es lo que ellos mencionan en la discusión, y fue lo que encontraron en el estudio y que coincide con otros estudios publicados o con la literatura. Y para concluir, el metaanálisis identificó a los niños, identificó la infección secundaria, la diabetes y la enfermedad renal como predictores importantes de dengue grave. Y también confirmó la capacidad predictiva que tienen todos los signos de alarma de dengue grave identificados por la clasificación de la OMS.
y todos los signos de alarma pues se asociaron significativamente con la enfermedad grave, a excepción del sangrado cutáneo y la epistaxis. Entonces, básicamente es eso. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, Silvia, gracias por la presentación. ¿Podría cerrar el micrófono? Se Sí. escucha retorno. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, preguntas, comentarios por parte de los asistentes con respecto a la adaptación que Cintia ha hecho a este artículo. Pueden levantar la mano, si no saben cómo levantarla, así está. Profesora Natalia, adelante. Natalia Correa, adelante. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Cintia, por la presentación. Yo aquí estoy de intrusa, pues realmente nunca nos habíamos visto la mayoría. Yo soy veterinaria de profesión y trabajo con la universidad. No sé nada de dengue, pues para que se entienda, pero sí he trabajado con Prisma muchas veces. Entonces mis preguntas van orientadas como a eso. Porque finalmente uno utiliza una revisión sistemática o este tipo de metodologías para lograr captar la mayor cantidad de artículos que respondan a mi pregunta de investigación y a partir de ello hago mi discusión y mis resultados. Entonces, claro, si uno parte de una metodología que trastabilla un poco, que coge un poco, pues ya las conclusiones y la discusión como que empieza uno a dudar, ¿cierto? Si realmente estos son los resultados. Entonces, simplemente voy a hacer una serie de comentarios desde la metodología Prisma, como te comento. Ellos buscan una base de datos que incluyen Web of Science, Scopus y... ¿cuál es el otro? Y PubMed. PubMed. ¿Cierto? Ok, listo. Resulta que PubMed tiene diferentes resultados a los de Medline. Uno siempre cree que Medline está dentro de PubMed o viceversa, y no, son bases de datos independientes. Y Medline, como su nombre lo indica, tiene mucho que ver con medicina, entonces una base de datos que se perdió, ¿cierto? Puede ser que haya artículos comunes con PubMed, que haya artículos comunes con Web of Science o con Scopus, pero puede que no. Entonces, para que lo tengas en cuenta, si alguna vez vas a hacer una revisión sistemática en temas de medicina, que es lo que nos compete en este espacio, tener en cuenta Medline, que está dentro de Ovid. Ovid es otro buscador que tiene en cuenta Medline y no tiene en cuenta PubMed. ¿Sí ves? Entonces, ¿uno qué hace? Scopus es del Sevier. Entonces, todo lo que tenga Scopus es porque hay cierto sesgo, pues, de que tiene que estar publicado en la plataforma del Sevier. Web of Science incluye una cantidad de cosas enorme, pero no incluye ni Medline, ni PubMed, ni... ¿cuál es el otro que se me está perdiendo? Ni Scopus. Entonces, el asunto es que, como toca captar la mayor cantidad de información, pues yo no puedo despreciar estos hallazgos. Me parece que faltó Medline, y Medline se pudo haber captado por Ovid. ¿Sí? No estoy diciendo que todo lo de Medline se perdió, porque puede ser que en las otras bases de datos pues se haya logrado capturar. ¿Me recuerdan la pregunta de investigación, por favor? Es que no tuvieron pregunta de investigación, profe. Ah, bueno, y los predictores debieron haber salido de, pues los criterios de búsqueda debieron haber salido de esa pregunta de investigación. Pero ¿cuál era el objetivo otra vez? El objetivo pues era identificar los predictores clínicos que se asociaban pues con dengue grave. Y esos hallazgos pueden ser para Latinoamérica también, ¿cierto? Sí. Les faltó buscar Redalic y Cielo, que son otras fuentes de datos para nosotros, pues para locales, ¿cierto? Y somos zona endémica. Entonces nuestros hallazgos son, podría decir que mucho más importantes que otras zonas. Entonces también les faltó buscar en Redalic y Cielo. Y no todos los buscadores tienen lo que tiene Redalic y Cielo, porque es muy local, es muy de aquí. Por eso se generaron esas bases de datos, porque nuestros estudios están quedando perdidos para el mundo. Entonces, Cielo Latinoamericano y Redalic es la red de revistas de Latinoamérica y el Caribe, si no estoy mal. Entonces, había que incluir esas bases de datos. Ok, también eso con respecto a las fuentes de búsqueda. Lo otro, utilizaron Prisma el 2020, que es el de Page y colaboradores, que es el más actualizado, ¿cierto?
En esa versión de Prisma se mejoró tanto el flowchart, que es el diagrama de flujo, como el checklist. No me puse a revisar el checklist y sí correspondía, pero el flowchart no coincide. Ese flowchart es de la versión anterior, que es 2010, de Prisma. Este diagrama de flujo, que es donde ellos dicen tantos por Web of Science, tantos acá, y entonces por títulos se descartaron tantos, y entonces por abstract tantos, y los definitivos fueron estos. Ahí, este flowchart nuevo de 2020 incluye 2 alerones, uno a la izquierda, uno a la derecha de este flowchart básico. El de la izquierda son estudios previos, revisiones sistemáticas previas. Así sea cero, hay que ponerlo. 0, porque esta no es una actualización de una revisión sistemática previa, sino que es nueva. ¿Listo? Y en el lado derecho, otras fuentes de las que yo pueda rescatar estudios. Por ejemplo, hay un ejercicio muy bacano que uno en este tipo de búsquedas lo pierde, y es los proceedings, los abstracts de eventos. Entonces uno llega y mira un evento, le mira los abstracts que cumplan los criterios de inclusión por título, mira el abstract porque es el otro nivel de escrutinio que hay que seguir, que es el abstract, y cuando cree que le sirve, le escribe al autor de correspondencia y le pregunta si ya lo publicaron, si es que solamente se van a tener en cuenta artículos publicados por revistas indexadas y con revisión por pares. Entonces, uno le escribe al autor, hay autores que responden, autores que no responden, o te responden que no se ha publicado, entonces sale de tu estudio porque no cumple el criterio de inclusión de haber sido publicado en revista indexada. Eso no lo hicieron. Y hay muchas cosas de dengue por ser una enfermedad tan compleja que puede ser que se queden los proceedings. No lo publican, ¿cierto? Entonces se quedan esos abstracts de los eventos y se perdió para esto. O tu búsqueda no lo logró encontrar porque no encontró Redalic y Cielo, entonces se perdió también, sobre todo los latinoamericanos, listo. Porque yo necesito garantizar que rescato la mayor cantidad de información para poder concluir. Ese es lo bonito de las revisiones sistemáticas. Otra cosa que tiene el flowchart de Page en 2020, pues el de Prisma 2020, es las razones de exclusión a cada nivel, y aquí solamente se presentó. Si tú miras el flowchart de esta publicación, solo lo tiene para el nivel de full text, solo texto completo. Al final dice, se descartaron tantas por estas y estas razones, por idioma, porque no eran humanos, porque, bueno, no me acuerdo cuáles, pero solamente tenía razones de exclusión en el último nivel. Y cuando me voy, ya para terminar, que estoy muy cansona, ya para terminar, en los predictores, cuando uno se va para material complementario, están los predictores, es decir, como lo que uno copia y pega en el buscador, ese and, or, con todos esos booleanos, y me parece que hay unos términos que ellos debieron haber revisado mejor y utilizar lo que se llaman las wildcards, que son esas terminaciones asterisco, pregunta, signo de pesos, igual, que extienden cada predictor para que se logre captar la mayor cantidad de información. Por ejemplo, ellos tienen ahí, ¿cuál era? Había uno, y lo ponen entre comillas, cuando dice ese término y ya, no me lo cambie por nada del mundo, ¿cierto? Le ponen las comillas. Cuando yo hago eso, yo pierdo los plurales, por ejemplo. Entonces, si está en plural, ya no lo detecta y se me perdió. Y eso, pues, obviamente va a comprometer todo lo que nos dijiste, porque te enfocaste, obviamente, en lo de dengue, ¿cierto? Es que a ti te interesa dengue. Muy bacana la metodología Prisma, pero tiene que ser muy bien fundamentada, porque se tiene que alejar mucho de una revisión narrativa, mucho, porque esto tiene unos criterios. Y para eso son las guías, y para eso es el checklist, y para eso es el flowchart, y todo eso. Entonces, bueno, termino aquí mi intervención, Cintia, muchísimas gracias. Gracias, profe. Profe Natalia, muchas gracias por todos esos comentarios, muy interesante. Bienvenida pues acá al Club de Revistas. La profe Natalia comenzó a acompañarnos este año como codirectora de uno de los estudiantes de la cohorte 20. Entonces esperamos que nos acompañe en este espacio y en otros de esta cohorte. Bueno, le doy la palabra a Víctor González. Adelante, Víctor, con tu intervención. Gracias, profe. Agradecerle a Cintia. ¿Me escuchan bien? Acá no sabe si lo escuchan o no. Sí, sí, escuchamos. Listo. Agradecerle a Cintia por la presentación. Yo creo que logra abordar de gran manera los diferentes puntos del artículo, también con la lectura crítica y mostrando las contribuciones, las bondades, pero también las limitaciones del paper. Yo me adhiero a los comentarios de la profesora Natalia. Si bien se rescatan cierta sistematicidad y ajustados de cierta manera a la lista de chequeo Prisma,
pues se identifican algunas falencias, ¿no? Cintia señaló muy bien los buscadores y la profesora ahorita nos estaba haciendo un derrotero en los que yo creo que incluso pudieron ser mucho más ricos. Central de Cochrane tenía que estar Medline, Embase, Lilacs, Ovid, EBSCO. Pero bueno, ellos decidieron esos tres. Y algo que no escuché en la presentación, tuve un corto justamente en ese momento, es ellos realizaron una búsqueda hacia atrás, muy recomendada, ¿no? Una lectura de referencias de los artículos. Entonces será un punto ahí como para destacar. Los dos revisores, excelente. Hay algunas cosas que a mí me generaron inquietud. Es primero, en la introducción, planteamiento del problema, porque problematizan con estadísticas del 2010, pero un artículo del 2021. Y considerando que este es un evento de interés de salud pública, de notificación obligatoria según el Reglamento Sanitario Internacional. Hay algo que decía la profesora Natalia y es justamente este diseño de estudio se caracteriza por su reproducibilidad, ¿no? Se acostumbra, hay autores que recomiendan presentar la estrategia de búsqueda por cada base de datos, identificando los booleanos, el truncamiento, identificando el uso de comodines, de caracteres especiales, para poder correrlo, el lector, para poder correrlo y que generen el mismo resultado como tal. Ellos no lo ponen. Ellos ponen una genérica y el término que dice la profesora, dengue severo, dengue grave, que lo ponen entre comillas, claramente podría estar en juego ahí como el sesgo de publicación, inclusive el de idioma, porque ellos en el criterio los criterios de elegibilidad, por lo menos no lo vi, no ponen inglés, pero en el árbol sí excluyen artículos que no estén en inglés. Sesgo de idioma que podría entrar allí a jugar. Hay una cultura, eso yo creo que es opcional, la profesora Natalia de pronto con mayor experiencia nos puede indicar eso, hay una cultura como por registrar los protocolos, ellos dicen que no lo incluyeron, pero por registrarlo en Próspero y que allí mismo se pueda contribuir, que allí mismo se pueda buscar a autores con publicaciones previas y intercambiar ya full text, en fin. Y por último, simplemente como manera de recomendación, se acostumbra a hacer una lectura crítica de las revisiones sistemáticas de literatura y metaanálisis a partir de las guías JAMA, ¿cierto? Allí pues podemos encontrar unas preguntas sobre materiales y métodos y resultados, por ejemplo la pregunta PICO, ponerla clara, esquematizarla, criterios de elegibilidad, evaluación de riesgos de sesgos, validez interna que lo mencionaste, homogeneidad y confianza en los estimados pues de los efectos. Entonces creo que pudiese ser interesante revisarla y hacer la lectura crítica a partir de las preguntas allí expuestas. Muchas gracias, Cintia. Bueno, profe, qué pena. Tenemos una dificultad con esto del formulario también. Ya le dijimos al auxiliar. De todas formas, nosotros vamos a descargar la lista de asistencia, pero quienes puedan, por favor, diligencia en el formulario de asistencia. Quienes no, pues vamos a registrar sus nombres allí para llevar el inventario. Muchas gracias, Cintia. Gracias, Víctor. Cintia, ¿algún comentario de las intervenciones de la profesora Natalia y de Víctor? Sí, profe, cuando revisábamos con el profe Juan Carlos el artículo, también comentábamos lo que mencionaba la profe, lo de la búsqueda en las bases de datos, y lo del idioma también, que se limitaron solo al inglés, siendo como una limitación, porque en español también se publica mucho. También que del año, las estadísticas que utilizan ellos, pues son de hace 10 años, y el artículo se estuvo trabajando en el 2020. ¿Qué más había que agregar?
No, y gracias por los comentarios. Profe Juan Carlos Quintero, ¿usted tiene algún comentario sobre el artículo? Ah, perdón, por aquí levantó la mano Miguel Ángel de la Cruz, Miguel de la Cruz. Miguel, adelante, y luego, profe Juan Carlos, si quiere comentar algo. Miguel. Miguel, no te escuchamos, adelante. Buenos días, gracias Cintia por tan buena presentación, bastante clara y específica de este artículo y ese, sí, vamos a ver. ¿Y ahora me escuchan? Sí, ¿Me escuchan ahora? Sí, adelante. Sí. Ahora sí, profe. Ok, bueno. Lo que quería aportar es, con referencia a lo que estaba diciendo, sí, agradecer por esa buena presentación de Cintia, bastante clara, y eso es todo lo más importante. Pero Cintia hablaba hace poco de algunas limitaciones y estos autores se dedicaron a describir algunas de ellas en la discusión. Yo quisiera compartir porque, por ejemplo, mencionaron lo del idioma y ellos describen por lugares. Una de ellas es que estos artículos revisados no hablaban de la viremia y serotipo de dengue, a pesar de que ellos identificaron la enfermedad, la infección secundaria como como un factor de riesgo para el dengue grave, pero que si tenemos 4 serotipos de dengue, ellos no lo pudieron identificar porque eso es detectable en algunos países, saber qué serotipo está circulando y saber cuáles de estos presentan más una enfermedad de tipo grave. Además de eso, en los casos graves no describía, ninguno de esos artículos revisados describían si había asociación con enfermedades de tipo hemáticas o de tipo cardíacas como un factor de riesgo, sino que ellos tuvieron que agruparlas simplemente como un conjunto de enfermedades cardíacas, no subclasificadas. También ellos describen que no había heterogeneidad entre los artículos, es decir, había mucha variación. Y algo importante es que ellos hablaron de que el dengue es más frecuente en el sudeste asiático, porque la mayoría de estos artículos, como expresó Cintia, fueron desde el sudeste asiático, por ende eso se convierte en un sesgo. Entonces, básicamente esas limitaciones que ellos describen, a pesar de que esto es un metaanálisis, que es revisión de otros artículos, pero todos esos sesgos en los artículos publicados que fueron revisados posteriormente afecta un poco los resultados y se evidenció que ellos se quedaron un poco cortos en cuanto a algunos de los factores de riesgo y el uso que se le pueda dar a esto a esta información recopilada, porque puede ser aplicable también en nuestros países tropicales donde tenemos Miguel, no te escuchamos. Ok, bueno. Gracias, Miguel. Tal vez este aporte. Profe Juan Carlos, usted quería comentar algo y luego le doy la palabra al profe Elkin. Profe Juan Carlos, adelante sobre el artículo de lo que pudieron revisar con Cintia. Buenos días. No, lo primero es felicitar a Cintia. Yo veo que logró hacer un buen trabajo con respecto a lo que habíamos dialogado. Precisamente todo lo que se está tomando en cuenta acá en este diálogo fue lo que ella y yo en algún momento lo estudiamos a partir del artículo. Además de lo que han dicho ya los profesores y la profesora Natalia, a mí me parece que nosotros como grupo ya
deberíamos de empezar a pensar en las pertinencias de realizar, digamos, metaanálisis a partir de preguntas poco específicas, inclusive a partir de estudios observacionales. En ese sentido, yo noto que este trabajo, además de lo que han hablado los demás compañeros, es muy inespecífico. Por ejemplo, el protocolo de búsqueda me parece demasiado, pues eso demuestra la inespecificidad del estudio. Inclusive, si nosotros logramos ver los resultados, se quedan por fuera algunos de los signos que claramente son signos de alarma. Por ejemplo, el sangrado por piel. El sangrado por piel queda por fuera para poderlo, digamos, interpretar adecuadamente dentro del metaanálisis. Eso me llama la atención, y si de pronto nosotros fuéramos específicos en buscar si el sangrado de piel es un signo de alarma para dengue grave, simplemente esa pregunta, y hacer una búsqueda con base en esa sola pregunta, si nos quedamos con más de los artículos que ellos referencian. Eso de una u otra manera está demostrando que definitivamente el protocolo falló, o sea, como lo han dicho ya varios profesores. Digamos que si ustedes logran evidenciar, esto no es un solo metaanálisis, esto es un casi 15 o 20 metaanálisis por cada uno de los signos de alarma. Ellos logran mostrar, sin pensar que se hace un análisis de subgrupo, en que cada uno de los signos de alarma se vuelve un metaanálisis. Y eso de una u otra manera también muestra la inespecificidad del estudio. Entonces el llamado que yo, digamos, doy, digamos, desde el punto de vista de empezar a pensar es en que todo lo que nosotros tenemos como de revisiones sistemáticas lo vamos a volver metaanálisis por el simple hecho que tenemos una base de datos, tenemos unos números y por ende lo volvemos metaanálisis. Ese es el llamado de atención que yo tengo a esto. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos desde la teoría, digamos que la cima de la evidencia sigue siendo el metaanálisis siempre y cuando se base de estudios muy controlados. En este sentido, ensayos clínicos. Cuando nos basamos de estudios observacionales hay que tener una exposición muy clara y tener muy claro cuáles son los estudios que yo quiero abordar a partir de la realización de ese metaanálisis. Finalmente, pues vuelvo y reitero mis felicitaciones a Cintia porque considero que hizo un buen trabajo y lo que habíamos abordado se está tocando en esta discusión. Gracias, Juan Carlos, profe Juan Carlos, excelente también su aporte, su comentario. Profe Elkin Martínez, adelante. Bueno, yo reflexiono sobre el hecho de que una revisión sistemática y un metaanálisis nos conducen a pensar en encontrar la evidencia más sólida en relación con una pregunta. Y entonces aquí buscando indicios de lo que podría ser un dengue que se va a complicar o que se va a hacer más grave o que va a incrementar el riesgo de morir, pues entonces aparecen con todos estos soportes epidemiológicos, indicadores que uno va incorporando desde el punto de vista clínico como si fueran casi dogmas, como esto está solventado, soportado y respaldado por una revisión sistemática y un metaanálisis de amplia cobertura. Entonces decimos, con ese rigor uno tiende a pensar que eso que dice el metaanálisis es en última instancia casi que dogma para los indicadores de práctica clínica. Aquí entonces uno tiende a decir que conviene hacer la clínica con base en esa evidencia. Pero cuando uno ve, por ejemplo, parecido a lo que decía Juan Carlos ahora, de que yo como clínico, cuando tengo un paciente que está sangrando espontáneamente por la nariz, que tiene múltiples sangrados tipo equimosis de piel, yo no necesito un metaanálisis para decir que eso ya de por sí es un indicador de que se me está complicando con una especie de manifestación hemorrágica inusitada, imprevista, insólita,
que me está avisando que este paciente va a tener esas complicaciones de mayor calado en el transcurso de su evolución clínica. Entonces, aquí me confronta, por ejemplo, el hecho de tanto rigor puesto sobre el método, al final de pronto un dictamen que puede ser, dijéramos, confuso para la práctica clínica. Entonces, yo no descartaría, como dice también Juan Carlos, siendo clínico, que si mi paciente está sangrando espontáneamente por la nariz o si está sangrando por la piel y tiene múltiples equimosis, ese paciente no tenga indicadores o indicios de que se va a agravar. Me parece que ahí dijéramos entonces una especie como de contradicción entre el resultado del metaanálisis con lo que podría ser la evaluación de sentido común en clínica. Eso sería también para reflexionar. Muchas gracias por la presentación y por los comentarios. Profe Elkin, gracias también por sus comentarios. Bueno, yo tenía un par de cositas que quería comentar. Algo que me llamó la atención del artículo, no sé si sea un error, pero si ustedes notan en la portada del artículo, el encabezado, la revista lo tiene clasificado como una revisión de alcance, ¿no? Sin embargo, el título del artículo hace referencia a una revisión sistemática con metaanálisis. No sé, me llamó la atención eso porque confunde un poco, pero de alguna manera coincide con algo, con los comentarios que han hecho algunos, pues de que no es un buen metaanálisis, es poco específico y le falta rigor para hacer una buena revisión sistemática y un buen metaanálisis. Quería comentar también con esa denominación que se hace de infección secundaria por dengue. A mí me confundió un poco al comienzo y pues creo que el término más correcto sería hacer referencia a infección previa por dengue. No creo que realmente lo que quieren decir allí es que cuando usted tiene dengue por segunda vez, que digamos que le repite el dengue y que puede ser, como decía Miguel, por un serotipo diferente que tampoco se menciona, es cuando usted tiene más riesgo de agravarse, ¿cierto? Debido pues a la respuesta inmunológica que de alguna manera se ha montado a partir de la primera infección. Entonces el concepto de infección secundaria creo que pudiera quedar más claro si se mencionara como antecedente de infección por dengue. Creo que daría más el sentido claro de como factor de riesgo. Y una pregunta, no sé, para Cintia o para los que trabajan en dengue, los que están estudiando dengue aquí el grupo, ¿por qué en África no hay dengue? O sea, ¿por qué casi no hay estudios de África y el dengue no aparece como un problema importante en África? ¿Cuál es la explicación para eso? Cintia, adelante. Profe, realmente no sé, pero ahorita que usted lo dice sí parece como bien importante, porque nosotros asociamos África con malaria, con paludismo, pero no me había puesto a pensar, porque no hablan mucho de dengue. Realmente no sé. Sí, yo no sé si es por la ausencia del vector, puede que, no sé si es que desde Egipto, no sé, la verdad no desconozco, pues no conozco la información, pero me llama mucho la atención África, pues que siendo un continente con tantos problemas, con tantos determinantes sociales para la presencia de todas estas enfermedades, no se reporten casos de dengue allí, no hayan sido captados en el estudio. Bueno, estamos ya cerrando. Recuérdense inscribir, registrar la asistencia a los que puedan. Los que no puedan, pues ya Víctor les explicó las dificultades que todavía estamos experimentando. Esperemos pues ir mejorando en este proceso de transición poco a poco. Cintia, bueno, muchas gracias por tu presentación, salió muy bien y por traer este tema tan importante, este tema tan importante creo que para todos de salud pública. Creo que el dengue en Medellín ha mejorado en los últimos años, posiblemente debido a esa intervención que se viene haciendo con Volvaquia. Eso se está estudiando, pero probablemente esa sea la razón. Pero de todas maneras sigue siendo un problema muy importante de salud pública en muchas regiones del mundo. ¿Quién me está hablando? Adelante. Profe, no, solo quería decirle que EMIT tiene la característica que a veces, pues no sé si a veces o siempre uno le da el link
y no te lleva al enlace en internet con la asistencia. Entonces lo que uno hace es que copia la URL, lo lleva a internet y ya sin dificultad puede diligenciarse el formulario. Ok, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, bueno, entonces cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos encontramos acá nuevamente el próximo miércoles con otra presentación de nuestros estudiantes de maestría. Que tengan buen día todos. Hasta luego. Igualmente. Gracias, un buen día para todos. Buen día y muchas gracias.